ya puedes entrar a nuestro consultorio homeopático. Sintonízanos por YBKE Mundial 550 AM y 94.5 FM con la homeópata Adel Quisquín, el farmacéutico Jorge Vargas y conducido por la doctora Ana Gin, terapeuta floral. Feliz jueves de consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. En la presidencia de Radio Mundial, el licenciado Alejandro Silva. En la gerencia general de contenidos, María de los Ángeles Pérez Carreño. En los controles nos acompaña el señor Luis Romero. Buenos días, señor Luis. En la gerencia de producción, Yusialis Rincón. Y quienes habla, Ana Gin, certificado de productor nacional independiente 31.068 y certificado de locución 40.909. Consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma, llega a ustedes por cortesía de la farmacia BFG, tu farmacia avanzada, y de la clínica Story Ruiz. Desde ya entra a nuestro consultorio homeopático. Estamos para orientarte. Ubícanos en tu dial 550 AM y 94.5 FM. Además, desde ya puedes interactuar con nosotros por el 0212-993-1904. 0212-993-1904 y por el Instagram @consultorio homeopático 2019, y desde ya está activa la mensajería de texto por WhatsApp al 0424-296-9068. Tomen nota porque el programa de hoy promete, va a estar muy bueno, con un invitado más de lujo, ya van a saber quién es. Entonces vayan buscando ese bolígrafo que tiene mucha tinta y vayan sacándole punta al lápiz o a varios lápices, porque como les digo, el programa de hoy va a ser sensacional. Y no olviden pues que esta invitación a disfrutar y socializar la hacemos extensiva para nuestros hermanos venezolanos y a quienes nos escuchan allende los mares. Y bueno, qué significativo el tema que vamos a compartir con ustedes, a socializar, porque ustedes pueden hacer preguntas, pueden aprovechar la entrevista. De quien nos acompaña hoy es Valeriano Sánchez. Pues vamos a ver si ya Valeriano está en línea. Buenos días. Buenos días, Valeriano. Bienvenido a Consultorio Homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Bueno, muchas gracias, Nayin, por tu invitación y un placer con todos los radioescuchas para poder compartir con todos ustedes las experiencias obtenidas a lo largo de todos estos años en el tratamiento de los diferentes estados emocionales que pues sufren las personas, pues que le hacen la vida un poquito más difícil. Sí, Valeriano, vamos con un léxico muy sencillo, así como tú explicas. Además, quiero que sepan que Valeriano es por muchísimos años mi mentor en las terapias florales y de verdad Valeriano me ha apoyado en lo personal, familiar y en el desempeño del compromiso de ser terapeuta floral. Valeriano, con un léxico muy sencillo que todos en casa puedan entender, desde el más chiquito hasta el más adulto, ¿qué son las soluciones florales, flores de Valeriano Sánchez? Para empezar, el concepto de lo que es terapia floral. Este concepto fue desarrollado inicialmente en 1930 en Inglaterra por el doctor Edward Bach, quien de profesión era médico y era inmunólogo. Desarrollaba vacunas en su momento, ¿no? Después pasó a la parte homeopática y por último, en el 1930, comenzó un método de tratamiento con soluciones florales. Yo fui paciente de una doctora aquí en Caracas en el año 1992 y viendo los efectos positivos que había desarrollado la terapia floral en mí, decidí hacerla como parte de mi trabajo profesional a tiempo completo en el año 1994. Desde entonces pues estoy trabajando en esto. Le voy a dar una idea de qué es la terapia floral. Es un método que consiste en utilizar las propiedades
que contienen las flores de cada planta. La flor es el órgano sexual de cada planta y resume de alguna forma las características básicas que requiere la planta para crear un nuevo ser. Eso está sintetizado, vamos a decirlo, resumido, en las moléculas que contienen esas flores. El método consiste en extraer las propiedades. ¿Cómo se hace? Se colocan en agua con alcohol, se someten a diferentes fuentes de energía produciendo una reacción dentro del líquido. Esa reacción es debido a la inducción de la energía sobre las moléculas que las pone en movimiento, y ese movimiento vibratorio carga el agua. Es como una transferencia de movimientos dentro del agua. No es como cargar la batería de un carro con carga eléctrica. La batería tiene líquido y la carga eléctrica pues se mantiene en el líquido que recibe la carga. Una vez que la solución ya está cargada por las diferentes fuentes de energía y las vibraciones de cada molécula son tomadas en forma de gotas, y todo el sistema nervioso pues se ve inducido por el efecto del bombardeo energético de dichas vibraciones. Entonces ocurre un efecto interesante. Las tensiones operativas dentro del cuerpo van desvaneciéndose y las tensiones negativas también. O sea, se va creando una experiencia donde la persona va adquiriendo nuevas rutas de sinapsis. La sinapsis es las conexiones que hacen las neuronas. Es decir, cuando te ves influenciado por el uso de las vibraciones florales, de las soluciones, tienes la posibilidad de modificar a voluntad la parte más visceral y la parte también consciente al mismo tiempo de formas de ser. La naturaleza como que te brindara su lenguaje vibracional para que tú adoptaras y aprendieras un proceso de cambio, liberándote de tensiones negativas. Yo se lo voy a poner gráficamente de una forma muy sencilla de entender. Imagínate que estás en la playa, sobre la superficie de la arena, cerca del borde de la playa, y vas con un palo de madera trazando un surco. Ese surco, diríamos, son las conexiones eléctricas que vas desarrollando a través del tiempo y las experiencias. Como hay muchas experiencias en el dolor, la información que tú procesas en la vida está basada en el dolor que adquiriste, y estás predispuesto a evaluar a las personas y a un comportamiento basado en ese dolor. ¿Qué ocurre con las flores? Las flores son como las olas de agua que entran en arena y van disolviendo gradualmente el surco que se ha creado. Las conexiones celulares se van disolviendo y la persona se libera de factores como miedo, rabia, angustia, tristeza, depresión, ansiedad, etcétera, y da paso a un cambio permanente, desde adentro hacia afuera. Y la ventaja que tenemos es que se hacen dos operaciones al mismo tiempo: la liberación de emociones tóxicas negativas y la creación de un nuevo estado de conciencia. Pero es una conciencia vivida, no es la conciencia solamente intelectual. Y pregunto, Nayín, no sé si te habrá pasado, que muchas veces uno le dice a una persona: oye, mira, no deberías estar en esta condición, no deberías tener estos miedos, no hay una razón. Y la persona te dice: bueno, sí es verdad, yo lo entiendo, pero ¿cómo hago? Porque la sensación me desborda. Y es producto de que su mente tiene un proceso de desarrollo intelectual que permite que las neuronas se asocien a favor de un plan positivo. Pero los recuerdos grabados dentro de su cuerpo, dentro de su organismo, le indica una sensación desagradable que convive con el pensamiento positivo. Y eso forma una gran tensión, ¿ves? Una sensación de impotencia, sobre todo porque la persona no sabe cómo responder, porque es algo que a voluntad no sabe cómo poder cambiar. Estos patrones, a lo largo de un tiempo, van debilitando continuamente ciertos órganos, hasta que los órganos se declaran con mal funcionamiento y aparece lo que llamamos enfermedad, la enfermedad física, que diríamos que es el último eslabón de una secuencia que ocurre cuando la forma de entender la vida está orientada hacia el dolor. Recordemos algo básico. El cuerpo humano, para ubicarse en un entorno de convivencia con su espacio, procesa la información con dos tipos de sensaciones: la sensación de placer o la sensación de dolor, y ambas quedan registradas. Una vez que la experiencia de dolor ha pasado y el tiempo transcurre, se va disminuyendo, pero queda memorizada, y la memoria del dolor son todas esas emociones negativas.
El miedo es el hijo del dolor. El miedo es el recuerdo de algo en lo cual has sufrido. Si no has sufrido algo, no necesariamente necesitas tener dolor por algo que no has sufrido. Y así sucede también con el placer, que se transforma en emociones positivas. ¿Tienes otra pregunta? Pues sí, Valeriano, en referencia a lo que vienes conversando, en esa dualidad que tú explicas del sentirse bien y el sentirse mal, pues sí puedo afirmarte que más o menos como el 2% de las personas que se tratan con terapia floral en mi consulta, y como dices tú, pues que sí lo he visto esta situación, e incluso donde la persona se resiste y parece que esa depresión les parece una zona de comodidad, esa situación de agresividad les parece una zona de comodidad y que les cuesta muchas veces salir porque se vuelve como costumbre. Y bueno, en referencia a lo que tú dices, que antes que nos enfermemos físicamente, pues nos enfermamos emocionalmente, ¿sí? Lo que tú me dices es verdad. Fíjate algo interesante de un ejemplo para que la gente pueda entenderlo claramente. Una vez llegó un paciente que tenía mucha ansiedad y toda la vida había estado corriendo de un lado para otro, no estaba quieto, ni siquiera dormía bien, estaba con un estado de alerta permanente, tratando de ganarle tiempo al tiempo. Entonces él empieza un tratamiento con algunas de las flores que le permiten desarrollar un nuevo patrón de conducta, que es el de estar relajado y estar sereno. En las siguientes consultas me recuerdo una frase que él me dijo, todavía me recuerdo, eso fue hace como 20 años. Me dice: oye Valeriano, yo quería comentarte algo. Yo estoy experimentando una sensación que yo nunca he vivido. Y le digo: ¿cuál es? El de estar tranquilo. Yo nunca en mi vida he sabido lo que era estar tranquilo. Y ahorita, sin embargo, me parece tan raro esta sensación. A veces pienso que estoy detenido, pero no estoy detenido, sino es que realizo mis actividades serenamente, con paz interna, y es maravilloso. Eso ocurre pues porque se ha desalojado el recuerdo asociado que crea la sensación. El recuerdo en sí intelectual no se borra, ¿no? Lo que viviste está ahí. Lo que ocurre es que no lo asocias o acoplas con un estado de emociones que creen tensión. Esas tensiones se desvanecen y tienes el recuerdo, pero no la sensación que te golpea. ¿Ves? Y esa es la gran ventaja que tenemos hoy por hoy con el tratamiento floral. Además, fíjate algo, como el tratamiento va al origen, al desencadenante de la tensión, que posteriormente se transforma en enfermedad, las terapias florales acompañan muy bien, son como maravillosas para complementar cualquier tipo de tratamiento médico hacia la parte orgánica. Y yo les recomendaría pues a los profesionales en el área de salud que tomen esta herramienta como un complemento de la actividad que hacen, porque sé que les va a ir muy bien. ¿Qué otras preguntas tienes, Ana? Excelente tu explicación, Valeriano. Pues sí, muchas preguntas. Ya las personas, las usuarias y usuarios están formulando algunas preguntas. Valeriano, ¿cómo están agrupadas estas flores? En el método. El método, ajá. Fíjate, te voy a comentar algo. Yo comencé en forma autodidacta estudiando el método de flores de Bach. El método de flores de Bach, que son 38 flores, soluciones florales, estaba dividido en 7 grupos de flores, ¿no? Según el tipo de emoción negativa que debería tratar. Yo, por otro lado, identifiqué que todas las emociones negativas tenían como origen el dolor. Por lo tanto, no las aglutiné en esa forma, sino las aglutiné más bien en otra forma, las soluciones florales que iban utilizando. Yo observaba algo interesante, que la enfermedad o el estado de desequilibrio emocional de una persona radicaba en una condición interna de sobresalto, de ansiedad, de mucha energía, y un estado externo de parálisis. Es decir, la persona pensaba mucho y hacía poco. Y me daba cuenta que cuando mezclaba las flores para tratar de calmar a la persona, también podía estimular la parte externa con alguna otra flor para crear un estado de participación, logrando el estado inverso. Es decir, pensar poco, relajar, estar en serenidad,
y externamente en acción. Es decir, pensar poco y hacer mucho. Y que es un estado de salud, pues estar sereno y estar en actividad. Eso libera tensiones que puedas fabricar internamente, la acción hacia afuera. Y por otro lado, como fabricas pocas tensiones, pues no tienes mucha aglutinación de estrés ni nada de esto. En el caso de la enfermedad, y en esa forma resumí las flores. Una flor del grupo 1, flores que relajaban interna y externamente. El grupo 2 son flores que relajan internamente y estimulan externamente. Y el grupo 3 son flores que estimulan interna y externamente. Ahora, al combinarlas, logro el propósito de balance, internamente sereno y externamente en acción. Ese es el concepto de los 3 grupos, pues. Fíjate que el grupo 1, por ejemplo, se lo doy a personas que están extremadamente aceleradas. El grupo 2 lo hago para que la gente participe más, y el grupo 3 lo hago cuando la gente tiene muy poca vitalidad y que necesita incrementarla. Excelente explicación, Valeriano. Por aquí ya una señora nos solicita tu número de ubicación para una consulta. Por favor, si lo puedes indicar, ¿dónde se pueden encontrar? Pueden llamar, le voy a dar 2 números. A ver, y por favor, no me llamen ahorita porque por supuesto que voy a estar en la radio, ¿no? Después que pase el programa los atenderé. El número es, en Caracas, 661-1253, repito, 661-1253, y en Caracas, 312-5602. 312-5602. Ambos con código 0212. Sí, los dos números. Código Caracas. Valeriano, vamos a un corte y en instantes ya regresamos con muchísimo más de su programa de todos los jueves, Jueves de Salud, consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Jueves de Salud por YBKE Mundial. Y ya estamos de vuelta con muchísimo más de su programa de todos los jueves, consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Y hoy con un invitado de lujo, como todos los invitados de este programa, es Valeriano Sánchez, creador del sistema venezolano Flores de Valeriano. Valeriano, ya pues en referencia a lo que nos vienes explicando, ¿estás en línea ya, Valeriano? Sí, claro, cuéntame. Muy bien, ya en referencia pues de lo que nos has explicado, ¿cómo se usan las soluciones florales? Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico, ¿verdad?, basado en la entrevista que se realiza al paciente, determinando las emociones que lo están afectando, se prepara la fórmula. La fórmula se prepara colocando en un frasquito, en un gotero, una gota de cada solución floral seleccionada, se le agrega agua y el remedio ya preparado se toma a razón de 4 gotas 3 veces al día. Diremos que es la dosis estándar, y si la persona es un poquito sensible a los cambios o está tomando muchos medicamentos, etcétera, se puede variar la frecuencia del uso, pues puede ser 1 vez al día, 2 veces al día. De todas maneras hay que hacer esta observación. Las soluciones florales no contienen químico de la planta, de la flor. Lo que contienen es el estado vibracional derivado de la fuente de energía y las moléculas. Esa vibración que se produce se coloca en suspensión líquida y eso es lo que se toma. Las flores nunca dan toxicidad ni ninguna reacción adversa desde el punto de vista químico, ¿no? De acuerdo, Valeriano. Valeriano, tenemos una llamada en línea. Vamos a recibirla. Buenos días. ¿Quién se consulta y de dónde nos llama? Buenos días, señorita. Yo llamo de aquí del estado de La Guaira. Ajá. Mi nombre es Nelson Borges. Sí, cuéntame. Tengo, el primer problemita que tengo es que tengo un hongo en las uñas
y no he usado de todo, entonces ya no hay lacerina ni nada de esas cosas. A ver, ¿qué usted me recomienda, doctor? Mira, el hongo nace de dos condiciones, humedad y pH ácido del cuerpo. La idea sería que modificaras a través de la alimentación el tipo de hacerlo un poquito menos ácida, ¿no? Comer alimentos menos ácidos. Alimentos ácidos son, por ejemplo, el café, el queso, los derivados de la leche, etcétera, ¿no? Tendrías que hablar con algún nutricionista para que te reduzca la cantidad de productos químicos que tomas. Quiero preguntarte algo, ¿sudas mucho? Sí, porque yo trabajo, Sí, trabajo yo... con botas, y entonces estoy todo el día calzado. Con calzado. Y con botas. Dices que es en los pies que tienes el problema. Los pies y tengo una erosión que me pica mucho. Eso es, tu problema no es externo, es interno, ¿viste? Quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han diagnosticado problemas con los riñones? No, jamás. ¿No? ¿Y cómo está tu ingesta de hidratación del día, de líquido? Tomo una gran cantidad de líquido, más bien de a veces me excedo. Ajá. ¿Y tienes algún factor que te dé miedo en este momento? No. ¿Miedo a morir, a alguna enfermedad? No, para nada. Solo. Yo soy un hombre de 71 años y me siento bien. No, bueno, es que uno se siente bien. Acuérdate lo que te dije. La persona, lo que dije al principio del programa. Hay personas que en su condición de estrés la sienten como normal. No sé si me entiendes. Sí. Por ejemplo, piensas mucho. Sí. Y anticipas lo que va a ocurrir. A veces. Y entonces en la noche estás como en un estado de alerta. No, me duermo, casi siempre duermo 7 o 6 horas. 6 horas, pero piensas mucho y estás pendiente de cómo va a ser el día siguiente. Sí, lo es. Eso es, estás en un estado de alerta que muchas veces la propia persona no se da cuenta, pero sí hay una especie de estado de alerta para que las cosas no se salgan de control, porque siento que eres una persona muy perfeccionista, ¿no? Bastante. Exacto, y te castigas los errores, aunque no lo digas. Sí. Exacto. Ya tengo las flores para ti, el desencadenante de esa circunstancia, que te afecta el riñón, aunque no se haya declarado como tal. Ajá. Que es una flor llamada cresta. Cresta. Sí, es una flor de jardín. Bueno, es una flor que te va a permitir en el tiempo, en cuestión de 2, 3 semanas, modificar el estado de angustia porque las cosas queden en control. Y de esa forma evitar el sufrimiento. Perfecto. Porque generalmente, acuérdate algo, nuestra cultura castiga los errores y premia los aciertos, ¿verdad? Y si tuviste una educación donde el error, algún familiar o algún padre o un tutor o un profesor te castigaba los errores, no quieres pasar por esa experiencia de cometer un fallo. Ya. ¿Me vas entendiendo? Sí, perfecto. Y puedes en algún momento, si algo no se te ha dado como tú consideras que debió haberte dado, estar en un modo inconsciente de autocastigo. O sea, tú mismo te puedes estar aplicando una tensión de estrés, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y eso te va a ayudar mucho también con la parte muscular, que se te va a hacer más elástica el cuerpo. Esa flor te va a ayudar a liberar de calambres o tensiones corporales que se te pueden dar. Esa tensión, ¿por dónde te lo explico? Esa tensión cede a través de la sudoración que tienes en los pies. Perfecto. Por eso está húmedo, porque se calienta y el calor requiere hidratación para disiparlo. Y el calor lo produce un exceso de energía interna. Ya. ¿Ves? ¿Y quién fabrica la energía interna? Los pensamientos. ¿Me vas entendiendo? Perfectamente. Hay otra cosa también que te preocupa, que el calendario hace que no te sientas tan óptimo como en época más joven, cuando eras joven. Tu edad actual hace que te sientas, wow,
con ciertas limitaciones que no tenías cuando eras más joven, y es normal, ¿verdad? Eso es correcto. Pero aún así sientes que debes luchar por mantener esa condición que tenías en aquel momento, ¿ves? ¿Me vas entendiendo? Y entonces Sí. estás en una autoevaluación continua para tratar de evitar el deterioro que la edad produce. Ya. Y entonces muchas veces te forzas más de lo que el cuerpo te dice y no oyes la señal de alerta. La señal de alerta es cuando el cuerpo te dice descansa. Ya. No lo lleves no lo sobre. Es como un motor de un carro nuevo o usado, ves, que tiene ya 10, 15 años. No le exijas lo mismo en una subida. Ajá, pues, una pregunta, ¿usted es psicólogo? Mira, no, yo estudié, fíjate, yo no estudié psicología, yo estudié terapia floral. En la terapia floral no hacemos psicología, no aconsejamos nada ni orientamos nada. Lo que hacemos básicamente es determinar las condiciones de estados emocionales negativos que sufre la persona, y una vez detectado desarrollamos la combinación de flora adecuada para ello, ¿ves? Pero, Yo te daría otra flora adicional, ¿ves? Por ejemplo, ajá. Sí. la bambalina, que es una solución floral de una planta que te permite descansar la mente y evitar estar anticipando las jugadas de ajedrez del día siguiente. Esa flor te va a calmar mucho internamente, y la cresta también. Bueno. ¿Y esto es jarabe o lo puedo conseguir en un sitio de eso, o tengo que conseguir la flor? Te digo dónde, me llama y yo les doy el teléfono o les digo la ubicación en Caracas de la farmacia. Con la misma Najim puedes conseguirla en el centro de Caracas. Ella te puede dar la información, ella también la distribuye. Sí, Valeriano, muchísimas gracias. Vamos a un corte, identificamos a la emisora y en instantes ya regresamos con muchísimo más de su programa de todos los jueves, Consultorio Homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. YBKE Mundial 550 AM y 94.5 FM. Jueves de Salud por YBKE Mundial. Y seguimos con muchísimo más de su programa de todos los jueves, Consultorio Homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Hoy con un invitado más, un invitado de lujo, es Valeriano Sánchez. Valeriano es el creador del sistema venezolano Flores de Valeriano. Valeriano ya está en línea. Sí, aquí estoy. Por aquí tiene muchísimas preguntas, Valeriano. Ya vamos a leer algunas. Por aquí dice: hola, buen día. Felicitaciones por este programa. Quisiera preguntarle al señor Valeriano qué puedo hacer por un duelo. Hace 5 meses fue la muerte de mi hijo síndrome de Down y no puedo dejar de llorar porque tengo que tomar pastillas para poder dormir. Gracias por su pronta respuesta. Bueno, fíjate algo interesante. Justamente esta es una de las condiciones que frecuentemente vienen los pacientes. La sensación de duelo, más aún en esta época pues de tanta cuestión con las pandemias y todo esto, ¿no? Y los desenlaces de muchas enfermedades. Fíjate algo, para el duelo yo lo trabajo en una combinación de flores. Una de las flores básicas es la trinitaria, porque la trinitaria es la flor que resuelve las tensiones que la soledad provoca. La soledad en condiciones naturales debería ser agradable, porque el hombre está hecho para ser autónomo. Pero, ¿por qué la soledad está asociada a una gran fuente de dolor? ¿Por qué memorizamos que la soledad nos causa tristeza, miedo, ansiedad y todo esto? Porque la memoria del ser humano la mantiene en la primera experiencia de soledad que sufre. El ser humano sufre de soledad por primera vez cuando se separa de la mamá en el momento del parto. En el momento del parto ocurre un estado
de soledad, porque el bebé se desprende de la mamá, y al mismo tiempo se asocia con las sensaciones que se vive en ese momento, que es el trauma físico del nacimiento. Entonces siempre la soledad está asociada a elementos de dolor. Y eso lo memoriza el bebé, y en el transcurso del tiempo, cuando va creciendo, lo mantiene en lo que llamamos memoria inconsciente. Esa soledad se trata con la flor de trinitaria, que es lo que deja una persona cuando está ausente. Otra flor que yo uso es botón de oro. El botón de oro es una flor que se usa para aceptar el momento sin molestarse, aceptar la realidad tal cual es, sin crearse molestia, sin que eso le cree molestia. Otra flor que yo uso es la flor de gota roja, que quita la sensación de tristeza para el resto de la vida. Si tú tomas la solución floral de esta flor un tiempo, lo que son estados depresivos y sensaciones de tristeza desaparecen. La uso mucho para cuando las personas se deprimen intensamente. Hay otra flor para el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa muchas veces queda inconscientemente porque la persona piensa que pudo haber hecho algo más por el ser querido. Queda como insatisfecha porque no pudo lograr ayudar lo suficiente al ser querido que se fue, y le da como una sensación de no haber realizado lo correcto, y entonces se culpa. La flor para ese estado es la flor del tártago o ricino. La solución floral permite modificar el estado de incriminación interna que la persona se hace. También uso otro tipo de flor que es la altavista. Es una orquídea, es una flor que te ayuda a despegar, a desprenderse del apego y observar objetivamente la circunstancia desde una posición ajena a la emoción. O sea, como que lo viera desde afuera, como que lo viera como un tercero, ¿no? No se trata que no sienta, va a sentir, pero no un sentimiento que lo arrastre para el llanto y todo esto. Y por último, complemento con flores como cinia. La cinia es una flor que genera mucha alegría, despierta el ánimo, y araguaney, también uso esta flor para darse una segunda oportunidad, recomenzar la vida ya otra vez, seguir para adelante con nuestro proceso de vida, porque hay mucha gente que se queda pegado en el proceso de duelo y tarda muchos años, ¿ves? Te voy a dar un ejemplo. En los años 90 tuve una señora que ella había sufrido la muerte de un hijo, y todo el tiempo que iba a consulta, al comienzo iba siempre vestida de negro, mantenía un luto permanente, y en la medida que le di flores, yo me di cuenta que la ropa que ella empezó a usar cambiaba, cada vez era más llamativa, con colores. Usaba ropa con flores, usaba vestidos con detalles ya coloridos, y yo se lo hice ver. Mira, ya estás dejando atrás el duelo, y me dijo que sí era verdad. Y una última que se me olvida, cepillo rojo. Este es un árbol que viene de Australia. Las flores son como el cepillo que usamos para limpiar los teteros. Esta flor permite cerrar ciclos, permite evitar estar atrapada o pegada en un recuerdo. Y esta es una flor que permite el avance también. Entonces, esas combinaciones las podemos desarrollar para que la persona pueda atender las múltiples emociones que convergen en un estado de duelo, que no es solamente la tristeza, es una serie de emociones asociadas. Y en esto quiero hacer un punto de referencia. Me he dado cuenta que cuando empezaba a hacer terapia, podía asociar cómo una emoción se interrelacionaba con otra, y después con otra y con otra, formando una especie de cadena, similar a lo que hacemos en la programación, cuando le damos una instrucción a una computadora y le agregamos otra y creamos un programa. Y de esta forma fui creando lo que llamé posteriormente secuencia emocional. La secuencia emocional es un grupo de emociones que intervienen asociadas en un estado específico de la persona, en este caso el duelo. Y basta hacer que una emoción se destaque en algún momento
que va a estimular al resto del grupo que forma parte del duelo. Por ejemplo, un momento que la persona se recuerda de algo del pasado, la persona activa la tristeza, activa la sensación de vacío, activa la culpa, etcétera, etcétera. Las emociones se interconectan. Y en esa forma dinámica fue que desarrollé las fórmulas. Entonces, cuando fabrico fórmulas personalizadas, me oriento en función de lo que me narra el paciente para determinar cómo es el flujo de emociones o la secuencia emocional que la persona trae. ¿Me entienden allí? Muchísimas gracias, Valeriano. Yo voy a hacer un repasito de las soluciones que has mencionado para que las personas pues lo puedan copiar en caso de que hay duelo. Pero antes, por favor, repite tu número de ubicación, alguna red social si tienes. Vamos a hacer algo. Si tienen internet, se conectan a Google y ponen en el explorador de Google, ponen Flores de Valeriano y le aparece un blog. En el blog está toda la información. En Flores de Valeriano ponga en Google Flores de Valeriano y le aparece primero un blog, que es el mío. Y ahí van a ver toda la información de las características de cada uno y describo el método más detalladamente. Muy bien, Valeriano. Ahí están los teléfonos. De todas maneras te los voy a decir ahora. 661-1253 en Caracas y 312-5602 también en Caracas, código Caracas 212. Repite, por favor. 661-1253 y 312-5602. Muy bien, Valeriano, muchas gracias. Por aquí voy a hacer entonces un repaso de todas las flores que mencionaste para el duelo. Recuerden que estas terapias pues no tienen contraindicación, armonizan las emociones negativas causantes de la enfermedad. Entonces tomen nota para el duelo: Trinitaria, Botón de Oro, Gota Roja, Tártago. Trinitaria, Botón de Oro, Gota Roja, Tártago, Altavista, Signia con Z y doble N, Signia, que es para la alegría. Tenemos entonces, repito una vez más, Trinitaria, Botón de Oro, Gota Roja, Tártago, Altavista, Signia, Araguaney como nuestro árbol nacional, y por último cepillo rojo, repito: Trinitaria, Botón de Oro, Gota Roja, Tártago, Altavista, Signia, Araguaney, cepillo rojo. Ok, Angie, quiero hacer una observación aquí. Estoy describiendo un estado hipotético que es muy común en la mayoría de estados de duelo. ¿Me vas entendiendo? De acuerdo, sí. Pero no necesariamente es el que tiene esta señora, porque me tocaría conversar con ella directamente para ver qué es lo que tiene. Si es eso o algo adicional. ¿Me vas entendiendo? Sí, porque como siempre tenemos la premisa de que la terapia floral y la homeopatía es personalizada. Excelente tu explicación, Valeriano, sí. Ajá, ahora, todo ese conjunto de soluciones florales van en un solo frasco. No son frascos independientes por cada una, porque sería muy engorroso estar con tantos frascos. De acuerdo, sí. Lo pueden mezclar en un solo. ¿En dónde se hace esto? ¿En la farmacia o con los terapeutas que lo tienen a la mano? Pues. Sí, por lo menos en Farmacia BFG, tu farmacia avanzada, que queda en la esquina de Miguel H. Peligro en la Candelaria. Teléfono 576-4842. Allí estamos a la orden. Valeriano, tenemos una llamada en línea, ¿sí? Buenos días. ¿Quién se consulta y de dónde nos llama, por favor? Pues Aracelis Muñoz. Señora Aracelis. De Coche. Bienvenida, señora Aracelis Muñoz, de Coche. Yo quería hacerle una pregunta al doctor porque me dio una culebrilla en el cuello y en el brazo. ¿Sí? Y eso me quedó dormido. Explique una vez más, que no se le escuchó bien, disculpe. Mira, según lo que oí, a ella le dio una culebrilla en el cuello y en el brazo. Ah, pudiste escuchar con más claridad, Valeriano. Y le quedó le quedó insensibilidad. Muy bien, ¿sí?
Claro, eso ya está dentro de la parte orgánica. Está dentro de la parte orgánica. Fíjate algo interesante. Yo tendría que hablar con la señora, porque así es que se hace en la terapia floral. Yo tendría que hablar más en detalle a la persona para ver las condiciones emocionales que tenía la señora en el momento que padece la enfermedad. Porque las emociones son las que desencadenan el problema físico, la enfermedad. Entonces necesitaría hablar con ella para que me describiera la condición emocional que dio origen a ese estado. Un ejemplo, hay personas que tienen estreñimiento. Entonces me dicen, mire, ¿qué puedo tomar yo para el estreñimiento? Porque eso es lo que le molesta, ¿no? Evalúa a la persona y le digo, mire, ¿en qué condición te dio el estreñimiento? ¿O cuál es tu estilo? Es diferente que la persona tenga estreñimiento por miedo, porque hay un factor de miedo que le impide hacer sus necesidades oportunamente, a una sensación de angustia y soledad. Puede ser que el estreñimiento venga desde diferentes ángulos. Necesito saber desde qué ángulo se produce el estreñimiento. ¿Ves? Por eso me tienen que explicar claramente la condición que dio origen, y eso lo hago en entrevista. De acuerdo, sí, pues ya repito una vez más que la terapia floral y la homeopatía es personalizada. Valeriano, una preguntita, ¿en cuánto tiempo hacen efecto las soluciones florales? Las soluciones florales hacen efecto desde el primera toma. Se toman igualmente o en la lengua, se ponen las gotas y a partir de ese momento todo el cuerpo comienza a hacer el cambio. Es gradual, continuo y con efectos no reversibles. Es decir, una vez que tú modificas el patrón emocional o conductual que dio origen a la situación, esta situación nunca más vuelve a aparecer. Y en eso pues tenemos una gran ventaja, ¿no? Muy bien, sí, Valeriano, ya casi que vamos a un corte, pero vamos a leer una preguntita por aquí. Dice, saludos al invitado. Mi hija tiene 35 años, está medicada desde hace 2 meses por depresión y ansiedad. Ella vive en Cabimas, estado Zulia. Con los medicamentos se siente bien, pero tiene recaídas. Claro, porque el medicamento lo que hace es una especie de barrera química. Cuando el químico cesa, la electricidad vuelve a circular por el mismo sector. La idea es desplazar la electricidad que circula por ella, desplazarla y hacerla salir de ese sector. Modificar las rutas eléctricas internas para que no conecte con depresión. Reprogramar internamente el sistema. Hay una fórmula que yo la llamé fórmula estrés. Tengo unas fórmulas estándares que son 10. Se las voy a decir. La fórmula 1 es antiestrés. Es para las personas que están muy aceleradas. La fórmula 2 es para el rejuvenecimiento, para que la persona se sienta actualizada, se sienta revitalizada. La fórmula 3 es antidepresiva. La fórmula 3 es la que la señora puede tomar, la chica esta. La fórmula 4 es para el superaprendizaje, de forma de activar el interés y las capacidades racionales y de comunicación para los estudios, para la formación profesional. La fórmula 5 es para el liderazgo, para llevar adelante proyectos de vida, saber tomar decisiones, etcétera. Muy bien, Valeriano, vamos a dejarlo aquí con estas primeros 5 fórmulas. Vamos a un corte y en instantes ya profundizamos muchísimo más y volvemos con su programa de todos los jueves, Consultorio Homeopático. Y ya estamos de vuelta con muchísimo más de su programa de todos los jueves en Jueves de Salud por YBKE Mundial 550 AM y 94.5 FM. No se olviden pues que pueden interactuar con nosotros a través de una llamada al 0212-993-1904 por el Instagram @consultorio homeopático 2019 y está activa la mensajería de texto por WhatsApp al 0424-296-9068 0424-296
9068 y hoy con un invitado de lujo. Me acompaña Valeriano Sánchez, él es investigador y creador del sistema venezolano Flores de Valeriano. Pues Valeriano ya nos viene indicando algunas terapias estándar en momentos de algunas situaciones, pero si bien es cierto que sí requieren una consulta con Valeriano, y también estoy a la orden en la farmacia BFG, pues siempre se hace una entrevista, y porque lo que siente una persona no puede sentir la otra, son emociones y contextos totalmente diferentes, entonces siempre es personalizado. Valeriano, antes de irnos al corte, tú nos estabas indicando algunas fórmulas florales, nos nombraste 5, ya vamos a proseguir con la siguiente. Las fórmulas son combinaciones estándares que hice en el año 98 para tratar casos que eran muy frecuentes y comunes y cuyos casos mantenían características emocionales parecidas. ¿Verdad? Y con ello hago un estándar. Las fórmulas pueden contener hasta 16, 17 soluciones florales para atender y atajar todas las posibles emociones que convergen en un estado emocional, como puede ser el estrés, ¿no? Un ejemplo. Quedamos en la fórmula número 5, ahora vamos para la 6. Liderazgo, dijiste, Valeriano, pero antes de continuar tenemos una llamada, ¿sí? Buenos días, ¿quién se consulta y de dónde nos llama, por favor? Buenos días. Mi nombre es Eduardo. Sí, Eduardo. Doctor, una pregunta. Yo tengo una cuestión gastritis que se llama rectocolitis ulcerativa activa. Sí. Desde julio del año pasado, yo estoy tomando una cantidad de pastillas que es parte del tratamiento. Esa pastilla, inicialmente comencé a tomarme 8 pastillas diarias por 3 meses, pasé a 6 y en la actualidad me estoy tomando 4 por 3 meses, diariamente. Dos cosas. Una, me preocupa porque siempre me dicen que las pastillas o la cantidad de pastillas pueden afectar a los riñones o al hígado. Mira, y otra, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Me comentaste. Eduardo. Mira, una pregunta. ¿Tú siempre sufriste de gastritis? Jamás. Eso fue de repente. Ok. Fíjate algo interesante. Para mí lo más importante es determinar cuál fue el factor desencadenante desde el punto de vista emocional. ¿Vivías una situación de estrés en ese momento? No, le voy a contar. Lo que pasa es, de verdad yo nunca sufrí de problemas. Una vez que otra tenía acidez, pero eso era muy remoto. Pero un día recuerdo que me comí algo que tenía mucho picante, pero un picante muy fuerte que yo nunca lo había comido. De hecho, no terminé de comérmela, pues, pero sí me comí una gran parte. Y a raíz de ahí, como 2 o 3 días después, comencé a tener mis defecaciones con sangre. ¿En qué condiciones emocionales estabas tú? De forma de saber en qué nivel de tensión tenías tu área estomacal. Emocionalmente tranquilo, sé llevar mis problemas. Te voy a explicar algo, por favor, y no te me ofendas. Yo siento por la forma de hablar que tú eres una persona con mucha fuerza. Gracias. ¿Sí o no? No sé si es malo o bueno, pero y creo puedes que llegar a ser reactivo y explosivo, ¿verdad? Un tiempo atrás sí, pero hoy en día no. Yo tengo 72 años ahorita. ¿Te molesta? ¿La injusticia te irrita mucho? Sí. Y estás en forma defensiva contra los abusos y abusadores, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Debe haber una condición en ese momento inconsciente de estar bajo una presión donde alguien abusaba de ti profesionalmente, económicamente, o sentías que te estaban explotando. Algo sucedió desde ese punto de vista emocional. Puede ser, pero no recuerdo. No, bueno, ¿eso cuándo fue? ¿Hace un año? Sí, más o menos, la cuestión apareció más o menos como en junio, julio. ¿En medio de la pandemia? Pues sí, doctor, en medio de la pandemia. ¿Y eso te redujo la parte económica? Bueno, económicamente no soy una persona... En ese momento, ¿hubo una reducción, una limitación? No, yo soy todo normal. Económicamente sí me costaba trabajo porque no sabía cómo ir a un médico para pagar los altos costos. Ok, y tenías algunas otras obligaciones, ¿verdad? Sí, la casa, sí. Sí, y lo que conlleva esto.
Mira, yo te daría inicialmente una flor básica para ello, que es el cují, que es para las personas ultra sensibles que sufren de irritación. Y ya con la característica de lo que me dijiste, que eres una persona que estás alerta a evitar posibles encuentros, estás alerta, ¿no? Y entonces eso te irrita mucho y esa irritación destaca en tu estómago. ¿Me entiendes? Sí. Esa es la flor básica. Otra flor, sé que eres una persona muy recta. ¿Te gusta lo correcto, sí o no? Pues lamentablemente sí. Bueno, y un poco luchar perfeccionista. por lograr las cosas y tus metas. Sí. De fuerza. Eso es cresta, la flor inicial que habíamos hablado. Esa flor te da flexibilidad contigo mismo. ¿Cuál es esa? La cresta. Evita que seas juez de ti mismo y verdugo, porque de repente te golpeas muy duro y te exiges demasiado a veces. Y esos fueron los factores desencadenantes en ese momento, que se mantiene en el tiempo, porque la condición emocional no ha dado paso a un cambio. Por más químicos que tome, la electricidad que circula por tu sistema nervioso te toma como punto de fuga el estómago y lo sensibiliza. Si bien es bueno tomar elementos que mejoren la condición química gastrointestinal, también va a ser excelente modificar el desencadenante. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Si tienes humedad en una pared en tu casa, ¿qué haces? ¿Contratas al albañil o al plomero? No, obviamente el albañil, dependiendo de la filtración, que de hecho la tengo. Exacto. Pero hay unas consecuencias de lluvia. Tu caso de plomero. No sé si tú me entiendes. Porque yo puedo modificar la pared colocándole nueva tabiquería, o sea, haciendo el trabajo de albañilería. Pero si tengo una fuga de agua, tengo que corregirla, porque en el tiempo va a volver. Eso es correcto. Y eso es lo que estoy explicando. Que hay que corregir es el modelo. El modelo, ¿ves? Ok. Otra cosa, te voy a dar una flor también, que se llama pica. La pica es la corona de Cristo. Esa es una flor para evitar procesos de agresividad corporal, para las personas que en algún momento pueden ser explosivas o violentas. Ok. Bueno, bien, Valeriano. Como vimos en este caso, yo le di cují por la condición de estómago a Eduardo, pero también por la condición de comunicación defensiva. No sé si te diste cuenta que él me decía que todo estaba bien. Sí, muy bien. Pero eso es una barrera defensiva, sobre todo al tratar de expresarse en un público, aunque de un punto de vista era anónimo, de otro punto de vista no. Pero eso es cují justamente. De acuerdo, Valeriano. Le va a ir muy bien a Eduardo con estas 3 flores, sé que le va a ir bien. Sí, bueno, y también invito al señor Eduardo que si se puede acercar algún día que tenga disponibilidad, puede ser martes o jueves de 1 a 5 de la tarde, si se puede acercar a la farmacia BFG, tu farmacia avanzada, que queda en la Candelaria, esquina de Miguel Acho, a Peligro. Valeriano, vamos a publicidad y en instantes ya regresamos con muchísimo más de Consultorio Homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Valeriano, nos quedan 5 minuticos apenas. Bienvenido de nuevo a esta última parte, Valeriano. Sí, que se había caído la llamada. ¿Ya? Y bueno, ya sí. Para completar en lo que comentábamos sobre la fórmula, sí, quedarían otras 5 fórmulas, que son combinaciones compuestas. Ajá. Para diferentes áreas. En la fórmula 6 la llamé la fórmula del amor, que es una fórmula para armonizar las convivencias de las personas, sobre todo personas que tienen carácter muy fuerte, que pueden llegar a la agresividad, al maltrato, a la intolerancia. Y la fórmula 7 es para la prosperidad, es para ayudar a que las personas desarrollen capacidades productivas y que tengan una gran sensación de abundancia interna, no sientan la sensación de carencia. La fórmula 8 para las adicciones, las personas que son dependientes de algún químico o también dependientes de afectos y que forman una especie de ganchos y limitaciones por estar siempre adictas a alguna sustancia. La fórmula 9, la hice el año pasado, es la fórmula de la protección
psíquica para las personas que son muy sensibles a las influencias psíquicas, emocionales o espirituales de terceros, de forma de protegerlos a ellos de influencia. Esta fórmula le permite elevar el nivel de vibración al punto tal en que las energías negativas no tienen presencia. Ya por último, la fórmula 10 es la fórmula Provida, anti-suicidio. Y esta la hice debido a la gran cantidad de personas que deciden terminar con su vida. Y esta es una fórmula que desarrollé para que las personas vuelvan a tener interés por la vida y darse una segunda oportunidad. Y esta es una fórmula pues que va dirigido en ello, para valorizar la vida y atreverse a sobrellevar las limitaciones o fracasos que previamente pudieran haber tenido. Muy bien, Valeriano. Sí, por aquí entonces, Valeriano, nos hicieron muchísimas preguntas, pero solo voy a saludar a las usuarias y usuarios que la enviaron, que quizás ellos se puedan identificar con alguna de las fórmulas florales que tú nombraste, y también vas a repetir a la despedida, ya que nos quedan 3 minuticos, tu número nuevamente. Pero voy a saludar a la señora Mirta Flores desde Macaracuay. Ella escribió por adicciones a cigarrillos y dulces. Silvio Jiménez desde La Guaira, pesimista, que todo lo ve negativo. La señora Estefanía Méndez desde El Junquito, que es agresiva y tiene una hija maltratadora. Y el señor Luis Londoño, adicción al alcoholismo. Entonces, saluda a las usuarias y usuarios que nos sintonizaron. Sí, es importante que ya Valeriano va a dictar nuevamente su número, y estamos a la orden en la farmacia también, en farmacia BFG, tu farmacia avanzada. También nos escribió Melanie Aristigueta desde Palo Verde, un niño que no se controla, déficit de atención. El señor Heriberto Flores desde Katia, come uñas y ansiedad. Bueno, los saludamos. Valeriano, unas palabras de despedida para las usuarias y usuarios que nos sintonizaron, y por favor repite tu número, dónde ubicarte, ¿sí? El número es 661 en Caracas, 661-1253, y el 312-5602, 312-5602, todos con código de Caracas. Ya para terminar, quiero agradecer profundamente la invitación que me has dado para compartir pues mi experiencia en el área de la terapia floral, y quiero decirle a las personas que cuentan con una herramienta magnífica para trascender todas esas limitaciones y conectarse espiritualmente en positivo. Muchísimas gracias a mi mentor, mi maestro, mi amigo Valeriano Sánchez, investigador y creador del sistema venezolano Flores de Valeriano. Y así concluye nuestro consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. En la presidencia de Radio Mundial, el licenciado Alejandro Silva. En la gerencia general de contenidos, María de los Ángeles Pérez Carreño. En los controles nos acompañó el señor Luis Romero, y en la gerencia de producción Yusiales Rincón. Y quien les habló, Ana Jean, certificado de productor nacional independiente 31.068 y certificado de locución 40.909. Consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma, llegó a ustedes por cortesía de la farmacia BFG, tu farmacia avanzada, y de la clínica Story Ruiz. La invitación es para el próximo jueves de 10 a 12 del mediodía, y no olviden a cuidar la salud física y emocional. Ha concluido la cita de hoy. El consultorio homeopático, una alternativa para la salud del cuerpo y el alma. Los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en los 550 AM y 94.5 FM.